Este es el prólogo de la versión La palabra preservada por el doctor Eduardo Flores, texto y teología. Una traducción del texto griego bizantino según la familia 35. Prólogo fue escrito por el doctor Wilbur Pickering en Brasilia el 5 de octubre del 2019. Si el soberano creador existe y si él ha dirigido una revelación escrita a nuestra raza, entonces nada es más importante para nosotros que conocer qué fue lo que dijo. Esto es debido a que tal revelación tendrá autoridad objetiva sobre nosotros, aunque el Creador nos da la opción de rechazar esta autoridad, pero debemos poner debida atención a las consecuencias. El enemigo siempre ha entendido esto mejor que la mayoría de nosotros e inició sus ataques muy temprano, con que Dios os ha dicho. Génesis 1:3. La autoridad objetiva depende de tener un significado que sea verificable. Si un lector oyente puede darle el significado que él quiera al mensaje, cualquier autoridad que tenga sobre él vendrá a ser relativa y subjetiva, que es el abordaje neo-ortodoxo. Como lingüista PhD, afirmo que el principio fundamental de la comunicación es este. Tanto el orador escritor como el oyente lector, ambos deben respetar las normas del lenguaje, en particular aquellas del código específico que está siendo utilizado. Si el codificador viola las reglas, él estará engañando al decodificador deliberadamente si sabe lo que está haciendo. Si el decodificador viola las reglas, él va a malinterpretar al codificador deliberadamente si sabe lo que está haciendo. En cualquier caso, la comunicación estará dañada. La magnitud del daño dependerá de las circunstancias. El Señor Jesús se refirió varias veces al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y Tito 1:2 afirma que Dios no puede mentir. Realmente es una cosa que no puede hacer, ya que es contrario a su esencia. Él no puede negarse a sí mismo, 2 Timoteo 2:13. Debería ser obvio para todos que el soberano no tomará ligeramente el ser llamado un mentiroso. Interpretar el texto sagrado de tal manera que no sea fiel a las reglas del hebreo y del griego, respectivamente, es atribuirle al autor la intención de engañarnos, es llamarle un mentiroso. Pero para interpretar el texto debemos tenerlo. Aquella parte del mundo académico que se ocupa del texto bíblico, incluyendo aquellos que se llaman a sí mismos evangélicos, está dominado por la idea que la reacción original está perdida, en el sentido que nadie sabe con seguridad cuál es o fue. Este concepto es básico a todo lo que se enseña en el área de la crítica textual del Nuevo Testamento en la mayoría de las universidades. Para tratar de comprender de dónde vino esta noción, trataré un poco de historia relevante. La disciplina de la crítica textual del Nuevo Testamento, tal y como la conocemos, es básicamente una hija de Europa Occidental y sus colonias. Las iglesias ortodoxas de Oriente generalmente no se han involucrado.
Ellas siempre han sabido que el verdadero texto del Nuevo Testamento está en la tradición bizantina. En el año 1500, el cristianismo de Europa Occidental estaba dominado por la Iglesia Católica Romana, cuyo papa reclamaba el derecho exclusivo de interpretar las escrituras. Estas escrituras eran la Vulgata Latina, la cual no se permitía leer a los fieles laicos. Las 99 tesis de Martín Lutero fueron publicadas en 1517. ¿Sería pura casualidad que el primer texto griego del Nuevo Testamento había sido publicado un año antes? A medida que la reforma protestante progresaba, se declaró que la autoridad de la escritura superaba a la del Papa y que todo creyente tenía el derecho a leer e interpretar las escrituras por sí mismo. La autoridad de la Vulgata Latina también fue cuestionada, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Desde luego que la librería del Vaticano tenía muchos manuscritos griegos, sin haber uno idéntico al otro, por lo menos en los evangelios. Así que la Iglesia romana cuestionó la autenticidad del texto griego. En corto, la Iglesia romana forzó a la Reforma a tener que lidiar con la variación textual entre los manuscritos griegos, pero ellos no supieron cómo proceder al respecto, ya que este era un campo de estudio nuevo y simplemente no tenían la suficiente cantidad de evidencia relevante. Ellos probablemente ni siquiera sabían de la existencia de la península del Monte Athos con sus 20 monasterios. La familia 35 estaba pobremente representada en las librerías de Europa Occidental. Debido a esto, muy pocos manuscritos de cualquier tipo de texto fueron lo suficientemente cotejados como para permitir un rastreo de la historia de transmisión textual. Pero aún, la falta de colaciones completas hacía imposible refutar una hipótesis errónea dentro de un tiempo razonable. En los 1500, el establishment católico romano era corrupto, estaba moralmente en bancarrota y estaba desacreditado entre la gente pensante. La era de la razón y el humanismo estaban surgiendo. Más y más personas estaban considerando que les iría mejor sin el Dios del establishment romano. La nueva libertad de la supervisión sobrenatural que imaginaron fue embriagante y muchos no tenían el interés de aceptar la autoridad de la escritura, sola escritura. Además, sería ingenuo en extremo excluir de consideración lo sobrenatural y no tener en cuenta la actividad satánica tras bastidores. Consideren Efesios 2:2, en los que antes anduvieron según el Dios de este mundo, el gobernador de la jurisdicción del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de la desobediencia. Hablando estrictamente, el texto dice, según el Dios de este mundo, según el gobernador de la jurisdicción del aire. Las frases son paralelas. Así que Dios y gobernador se refieren a lo mismo, a una persona o ser específico. Este espíritu está presente actualmente operando en los hijos de la desobediencia. Hijos de algo son aquellos caracterizados por aquel algo. Y el algo en este caso es la desobediencia. El texto tiene el artículo definido.
una continuación de la rebelión original contra el soberano del universo. Los hijos de la desobediencia se unieron al ataque en contra de las escrituras. La llamada alta crítica negó todo, negó del todo la inspiración divina. Otros usaron la variación textual para argumentar que, en todo caso, la redacción original se perdió, sin haber una manera objetiva de determinar cuál había sido. Desafortunadamente, nadie fue jamás capaz de comprender una manera de hacerlo en aquel tiempo. La premisa dogmática que lo más antiguo es lo mejor fue un factor importante y lo fue cada vez más a medida que los unciales antiguos fueron saliendo a la luz. Tanto el Códice Vaticano como el Códice Besa estaban disponibles desde muy temprano y estos tienen miles de desacuerdos entre ellos mismos. Solo en los evangelios y en Hechos, Besa es licencioso de manera casi inconcebible. Si lo más antiguo es lo mejor y los manuscritos antiguos están en desacuerdo constante y masivo entre ellos, entonces la recuperación de un texto perdido se vuelve inútil. ¿Comprendieron esto? Inútil, totalmente sin esperanza. Sin embargo, he argumentado y sigo argumentando que lo más antiguo es lo peor. Y esto cambia radicalmente el panorama. El trabajo que marcó un hito en este sentido es la obra de Hermann Hoskier, Codex B y sus aliados, un estudio y un juicio. Dos volúmenes en London, 1914. El primer volumen, de unas 500 páginas, contiene una discusión detallada y cuidadosa de los cientos de errores obvios en el Códice B. El segundo, de unas 400 páginas, contiene lo mismo para el Códice Aleph. Él afirma que solo en los evangelios estos dos manuscritos difieren muy por encima de las 3000 veces, cuyo número no incluye errores menores como de letreo. Si él hubiera tabulado todas las diferencias, no hay duda que el total habría incrementado por varios cientos. Y bien, la simple lógica demanda que uno o el otro tienen que estar equivocados esas 3000 o más veces. Ellos no pueden ambos estar en lo correcto, muy aparte de las veces cuando ambos están equivocados. Ninguna cantidad de preferencia subjetiva puede ocultar el hecho de que ambos son copias deficientes de manera objetiva. Era tan mala la calidad que nadie soportaba usarlos. Así que sobrevivieron físicamente, pero no tuvieron hijos, ya que nadie quiso copiarlos. Ya que todas las personas están influenciadas, pero no necesariamente controladas por su entorno. Esto también fue cierto con respecto a los reformadores. La reforma, por lo menos en parte, fue un hijo del Renacimiento, con su énfasis en la razón. Hay que recordar que en el juicio de Lutero, Lutero dijo que solo se retractaría si fuera convencido por la escritura y la razón. Hasta aquí, todo bien, pero muchos no quisieron las escrituras y esto dejó solo la razón, ya que la razón no puede lidiar
Con lo sobrenatural, aquellos que enfatizan la razón generalmente son poco amigables hacia lo sobrenatural. Antes que Adolf Deisman publicara su Luz del Oriente Antiguo, 1910, en donde él demostró que el griego koiné era la lengua franca en los tiempos de Jesús, aun habiendo una gramática publicada que explicaba sus reglas, solo se enseñaba el griego clásico en las universidades. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en koiné. Antes del trabajo referente de Deisman, había dos posturas con respecto al griego del Nuevo Testamento. Uno, que era una forma degradada del griego clásico, o dos, que era un griego del Espíritu Santo inventado para el Nuevo Testamento. La segunda posición fue mantenida principalmente por los pietistas y el mundo académico prefería la primera, que planteaba la pregunta natural. Si Dios fuera a inspirar un Nuevo Testamento, ¿por qué no lo haría en un griego decente? La idea prevalente que el koiné era un griego de mala calidad predispuso a muchos en contra del Nuevo Testamento. Todo esto colocó a los partidarios de una Biblia griega inspirada a la defensiva, con el problema muy real de tener que decidir cuál sería el mejor lugar para colocar un perímetro que ellos pudieran defender. Dada la reinante ignorancia al respecto de la evidencia relevante, su mejor opción pareció ser apelar a la providencia divina. Dios providencialmente escogió el textus receptus, de manera que ese era el texto a usar, el texto tradicional. Por favor, noten que no estoy criticando a Burgon ni a los demás. Ellos hicieron lo que pudieron dada la información disponible a ellos. Ellos sabían que la teoría jorniana y el texto griego resultante no podrían ser correctos. Yo diría que la divina providencia estaba trabajando, porque el texto recibido es un buen texto, mucho mejor que el texto ecléctico que está en boga. Todo parecía indicar que Satanás estaba ganando la batalla, pero él aún tenía un problema. Todas las traducciones al alemán, al inglés, español, etcétera, estaban basadas en el Textus Receptus, como también las declaraciones doctrinales y libros devocionales. Aquí es cuando entra F. J. A. Hort, un hijo de desobediencia por excelencia. Hort no creía en la inspiración divina de la Biblia, ni en la divinidad de Jesucristo, ya que abrazó la teoría Dawar- darwiniana tan pronto como apareció. Presumiblemente, él no creía en Dios. Para que usted se documente acerca de todo esto y también acerca de mucho más en las propias palabras de Hort, por favor lea la biografía escrita por su hijo, A. F. Hort, Vida y cartas de Fenton John Anthony Hort, 2 volúmenes, Londres, 1896. El hijo usó mucho de la abundante correspondencia de su padre, a quien admiraba. Muchos de mis lectores fueron enseñados, al igual que yo, que uno no debe cuestionar o juzgar motivaciones ajenas. Pero esperen un momento, ¿de dónde vino tal idea?
ciertamente no vino de Dios, quien espera que la persona espiritual lo evalúe todo. 1 Corintios 2:15. Ya que solo hay dos reinos espirituales en este mundo, Mateo 6:24, 12:30, Lucas 11:23, 16:13. Entonces, la idea viene del otro lado. Eliminando la motivación, uno también elimina las presuposiciones, que es algo que Dios nunca haría, ya que la presuposición reina por sobre la interpretación. Mateo 22:29, Marcos 12:24. Esta es la razón por la cual siempre debemos esperar que un verdadero erudito declare abiertamente sus presuposiciones. Yo he repetido las mías, pero aquí están de nuevo. El soberano creador existe. 2. Él ha entregado una revelación escrita a la raza humana. 3. Él ha preservado esa revelación intacta hasta el día de hoy. La teoría de Hort de crítica textual del Nuevo Testamento, publicada en 1881, fue fundamentada en las presuposiciones que el Nuevo Testamento no fue inspirado, que no le fue otorgado ningún cuidado especial en las primeras décadas y que en consecuencia la redacción original estaba perdida, sin posibilidad de ser recuperada, por lo menos por medios objetivos. Su teoría barrió el mundo académico y continúa dominando la disciplina hasta este día. Para una discusión completa de esa teoría, por favor, vea los capítulos 3 y 4 en mi Identity 4. Capítulos 3 y 4 en mi Identity 4 son un poco diferentes de lo que eran en 1977. Han pasado ya 40 años. Y hasta donde sé, nadie ha refutado ni desmantelado la teoría de Hort. No ha sido por falta de deseo. Hoy en día uno frecuentemente escucha el argumento que criticar a Hort es gastar esfuerzos en algo de poca importancia, ya que ahora el paradigma relevante es el eclecticismo, ya sea razonado o riguroso, pero el eclecticismo está firmemente basado en las mismas falsas presuposiciones y por tanto está igualmente equivocado. Dadas mis presuposiciones, considero que tengo buenas razones para declarar la preservación divina de la redacción original de todo el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Esa redacción está reproducida en mi edición del Nuevo Testamento griego, The Greek New Testament According to Family 35, el Nuevo Testamento griego según la familia 35. El libro puede ser pedido en amazon.com y puede ser descargado de manera gratis desde mi sitio www.prunch.org. Con base a la evidencia que tenemos disponible hasta ahora, afirmo lo siguiente. 1. La redacción original del texto nunca se perdió y su transmisión a lo largo de los siglos fue básicamente normal, siendo reconocida como material inspirado desde el principio. 2. Este proceso normal de copiado resultó en líneas de transmisión. 3. Para demarcar tales líneas, los manuscritos deben ser agrupados empíricamente, basándose en mosaicos de lecturas compartidas. 4.
Tales grupos deben ser evaluados por independencia y credibilidad. 5. El grupo más grande y claramente definido es la familia 35. 6. La familia 35 es demostradamente independiente de las otras líneas de transmisión a lo largo del Nuevo Testamento. 7. La familia es demostradamente antigua y se remonta por lo menos al siglo tercero. 8. Los representantes de la familia 35 proceden de todos los rincones del área del Mediterráneo. La distribución geográfica es prácticamente total. 9. La familia 35 no es ninguna recensión. No fue creada en ningún punto subsecuente a los autógrafos. 10. La familia 35 es una entidad definida empírica y objetivamente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Tiene un perfil diagnóstico demostrable, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. 11. La forma arquetípica de la familia 35 es demostrable, es decir, ha sido demostrada. 12. El texto original es el arquetipo supremo. Cualquier candidato debe ser también un arquetipo real, genuino, empíricamente verificable. Solo hay uno, la familia 35. 13. El interés de Dios de preservar el texto bíblico es evidente. Entiendo que pasajes como Primera de Crónica 16:15, Salmos 119:89, Isaías 48, Mateo 5:18, Lucas 16:17 y 21:33, Juan 10:35 y 16 del 12 al 13, Primera de Pedro 1:23 al 25 y Lucas 4:4 pueden ser razonablemente interpretados como que implican una promesa que las escrituras hasta la tilde serán preservadas para su uso por el ser humano. Debemos vivir por cada palabra de Dios y hasta el fin del mundo, por 1000 generaciones. Sin embargo, no se nos informa acerca de cómo Dios se propuso a realizarlo. Debemos deducir la respuesta de lo que Él en efecto ha realizado y descubrimos que lo hizo. 14. Este interés está reflejado en la familia 35. Está caracterizada por una transmisión increíblemente cuidadosa, en contraste con las demás líneas. Tengo una copia perfecta del arquetipo, del texto arquetípico para casi todos los libros del Nuevo Testamento. 22. Tengo copias hechas de un ejemplar perfecto presunto para otros 4. A medida continúo cotejando manuscritos, espero añadir el último, Hechos. Pero aún para este la forma arquetípica es demostrable. 15. Si Dios estuviera preservando la redacción original en alguna otra línea de transmisión aparte de la familia 35, ¿sería esa línea menos cuidadosa? Me parece que no. Así que cualquier otra línea de transmisión caracterizada por confusión interna está descalificada. Esto incluye todas las demás líneas de transmisión que he visto hasta ahora. 16. Afirmo que Dios usó la familia 35 para preservar la exacta redacción original
texto del Nuevo Testamento, el cual está reproducido en mi edición del texto griego. Afirmo haber demostrado la superioridad de la familia 35 basado en tamaño, es decir, número de representantes, independencia, edad, distribución geográfica, perfil empíricamente determinado, cuidado y rango, todos los 27 libros. Reto a cualquiera y a otros a hacer lo mismo para cualquier otra línea de transmisión. El texto original es el arquetipo definitivo. Cualquier candidato también debe ser un arquetipo real, auténtico, objetivamente verificable. Solo hay uno, la familia 35. Eduardo Flores debe ser elogiado por reconocer la importancia de hacer disponible la familia 35 para el mundo de habla hispana y por haber asumido el reto. Él merece ser felicitado por haber completado su versión de todo el Nuevo Testamento basado en esa familia. La introducción está bien hecha. Las notas al pie de página, el aparato crítico, fueron preparados para aquellos que solo pueden leer español. Que Dios utilice esta versión para promover el amor a la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Wilbur N. Pickering, Brasilia, 5 de octubre del 2019. Denos like, comente, suscríbase y comparta. Eso es todo por hoy y que el Señor los bendiga.